Hoy viene musical la cosa. Sí, ¿No? sí, total, re musical. ¿Por qué esto de Get Up? Porque es el título de un tema de Marley Sí. y vamos a hablar de cannabis. Vamos a hablar de cannabis medicinal especialmente, no vamos a hablar tanto del uso recreativo de cannabis. Pero viste que se emparenta una cosa con otra, ¿no? Parece como que el límite está medio difuso a veces, no en los profesionales, digo. No, pero en la población general Pero en la población, sí. viste, sí, está medio mezclada la hacienda canábica en Total. ese caso. Y hay un caminito, hablábamos, ¿no? Un poco de esto antes entre nosotros, de en qué parte del camino está el desarrollo del uso medicinal de cannabis. Creo que estamos re en pañales y probablemente por eso se nos mezclen las ideas. Vamos a ir por ese camino entonces. Meta. Hoy lo inesperado es el uso medicinal del cannabis. Este podcast es presentado por Big Box, la felicidad de regalar. Silvina Yaufele es psiquiatra, homeópata y especialista en cannabis medicinal. Tu primer contacto con el cannabis, así en general digo, En mi vida en general. en tu vida. El primer contacto fue en la adolescencia, cuando fuimos con mis compañeros del secundario a ver a obras, a Ziggy Marley, y ahí yo entré y ahí dije, ¿y este olor? ¿Qué es este olor? Y me dijeron, pero sí, esto es la marihuana. Bueno, así que me desayuné ahí del rico olor de la marihuana. A mí el cigarrillo no me gustaba el olor, pero fue un olor que me sorprendió gratamente. Iba muy desprevenida, a ver, Muy, no saber. sí, claro. No saber Era chica nada. y bastante inocente. Y bueno, la pasé muy bien. Estaban todos muy felices ahí. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y después, en lo profesional, ¿cuándo se cruza el cannabis con tu actividad profesional? O tu interés quizás antes. Bien, yo me formé como una médica, digamos, tradicional. Después hice la psiquiatría infantil, de adultos. Y después me volqué a la homeopatía, que es ya una medicina, digamos, complementaria. Y a raíz de eso, digamos, algunos padres ya en el 2016 se animaron a preguntarme qué opinaba del cannabis. Algunos padres de mis pacientes en general con discapacidad. Y entonces yo no tenía idea, digamos, lo que había visto en la facultad tenía que ver con el consumo más vale y la toxicidad del cannabis. Así que después de algunas veces que dije no sé, bueno, dije esto está mal porque la gente lo está usando. Ah, o sea, ya estabas dando vueltas entonces. Estaba dando vueltas, sí. Y bueno, ahí me puse a formarme con lo que había muy poco en ese momento. Y cada vez, bueno, empecé a desasnarme un poco más y a acompañar a los padres de un modo más informal, digamos, porque no había muchas herramientas. Y bueno, a partir de ahí ya entré en el mundo del cannabis medicinal, en el contexto sobre todo de lo que es la discapacidad, las condiciones del neurodesarrollo, en ese contexto. A mí me encanta, porque te he escuchado, porque me lo has contado alguna vez, recorrer un poco lo que es la historia del cannabis medicinal. Si lo podés hacer resumido, porque es un montón y son muchísimos años, como ¿no? 5.000 años. ¿no? 5.000 años, bueno, tenemos tiempo. Es un podcast largo. Ya sí, nos acompaña en la humanidad hace como 5.000 años, en las diferentes civilizaciones, ya en los libros sagrados, en los diferentes, digamos, lo que ha quedado de lo que se puede saber de la historia, hay registros claros, ¿no? En lo que es todo. Bueno, nació en Asia, en la zona del Himalaya, hoy por supuesto que está esparcido por todo el mundo, pero viene de allá y se utilizaba para diferentes funciones, no solamente la medicinal, también, digamos, para telas, para comestible, para papel, para muchas otras, otras funciones, ¿no? Pero lo medicinal también ya se sabe, se ha visto también en los emperadores chinos, muchas civilizaciones que han utilizado esto como parte del tratamiento de las convulsiones, de los dolores fuertes y también de otras dolencias, ¿no? Primero fue eso, perdón, pero primero fue eso y después lo recreativo, entonces, por ejemplo.
Yo no sé exactamente cronológicamente, pero digamos lo que es lo religioso, espiritual, ceremonioso, también está dando vuelta. Yo no sé cuál, digamos, va primero, pero claramente quizás lo descubren mismo en paralelo, porque esto rápidamente impacta, digamos, como un beneficio para la persona. Entonces uno dice, bueno, muchas cosas surgen así, ¿no? De probar una cosa y después se dan cuenta que sirve para otra de repente. Claro. Y cuando la ciencia le abre las puertas al cannabis como una sustancia que podía tener impacto en la salud. ¿Cuándo empieza ese recorrido? Bueno, entonces tengo que nombrar al padre del cannabis medicinal, al doctor Rafael Meyulan, que es un bioquímico búlgaro que falleció este año. Él fue a Jerusalén hace muchos años y ahí armó laboratorios, empezó a estudiar la planta y armó claramente muchos equipos de trabajo, desde la planta hasta lo que es lo clínico, lo preclínico. Y para lo que es el recorrido que tiene la planta hace muy poquitas décadas, porque es alrededor de 1950, digamos, ahí se empiezan a descubrir los principales fitocannabinoides, que son los componentes que tiene la planta. Se empiezan a aislar de la planta. De hecho, el documental que se llama El Científico, que está en YouTube, que se llama The Scientist, es sobre un poco la vida profesional de Rafael Meyulan. Y ahí se ve cómo él va en el colectivo, como si fuera nuestro bondi, y va y busca a la policía las plantas de los allanamientos, que después él lo cuenta muy cómicamente porque por supuesto era algo ilegal que después con el tiempo se prohibió, pero él iba con su mochila, buscaba las plantas y las estudiaba, ¿no? Y entonces ahí empezaron a aislar algunos de los componentes de la planta, que son muchísimos, pero empezaron a descubrir los fitocannabinoides. Bueno, a partir de ahí se descubrió años después que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, supongo que era la próxima pregunta, que nuestro propio organismo fabrica o segrega sustancias similares al cannabis, y dijeron, bueno, ¿cómo es esto? Si esto es así, quiere decir que hay receptores en nuestro organismo donde estas moléculas se unen. Entonces, todo este recorrido de descubrimiento de moléculas y se terminó llamando, digamos, el descubrimiento del sistema endocannabinoide. Ahora, ¿y qué aplicaciones concretas tiene, digo, medicinales? Porque muchas veces, al menos lo que uno puede escuchar de forma superficial, es que son paliativos, ¿no? Que el uso del cannabis medicinal calma dolores, baja ciertas ansiedades, o tiene algunos otros usos más específicos directamente de cura de algo. Bueno, es una re buena pregunta. En realidad está en estudio para muchísimas patologías o condiciones, pero en este momento hay 4 evidencias que en la medicina, como hay muchos grados diferentes de evidencia, ¿sí? Tiene que ver con los estudios que se hicieron previamente. Primero se pasa por los estudios preclínicos, que son con animales, y después con personas en diferentes estadios y con diferentes tipos de estudio metodológicamente hablando por el número de cantidad de gente que participa, por toda la metodología. Entonces, digamos, cuando uno dice un rigor científico tiene que ver con ese recorrido de investigación que se tiene que cumplir para que finalmente digan todos, bueno, seguimos esa línea porque esto tiene evidencia suficiente. Ahora, volviendo, porque necesitaba comentarte esto, hay 4 evidencias concluyentes, digamos, a nivel, diría que mundial, sobre lo que son las aplicaciones en lo que es la epilepsia refractaria, que tiene que ver con algunas epilepsias específicas que son ligadas a la niñez, asociado a síndromes que se llama síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut, de esclerosis tuberosa, que aparecen en chicos muy pequeñitos, son epiconvulsiones que suceden muy frecuentes. Para estos 3 síndromes que provocan una epilepsia refractaria, porque se necesitan muchos fármacos anticonvulsivantes para que respondan y sin embargo no responden, para estos cuadros hay una evidencia concluyente de que el cannabidiol ocupa un papel importante. Y después entonces voy a hablar un poquito de otros componentes, porque ahora sobre todo estamos hablando en este caso del cannabidiol. Perdón que te pongo un punto ahí.
¿Ya se aplica hoy, digamos, de forma corriente, legal? Sí, Eso- absolutamente. sí, Hay eso fármacos ya está. aprobados con esa indicación específicamente. De hecho, en la Argentina los 2 fármacos que hay de la industria farmacéutica de laboratorio tienen solamente esa indicación en el prospecto. Después se puede usar por fuera de prospecto. Pero esas son las 2 indicaciones por las cuales la ANMAT, que es nuestro organismo regulador de medicamentos, lo aprobó. ¿Y se aplica digamos, preventivamente o en el momento de las convulsiones, por ejemplo? No, esto se mantiene como digo, las personas con epilepsia reciben crónicamente todos los días anticonvulsivantes. Esto es un fármaco más que recibirían. ¿Sí? Esta es una indicación concluyente. La otra indicación son las náuseas y vómitos por quimioterapia. La otra indicación tiene que ver con la caquexia, que es ese estado donde la persona está muy desnutrida, gracias, por cáncer y por SIDA, ¿sí? Porque el componente del THC, que después vamos a hablar más en profundidad, lo que se conoce sobre todo en el mundo recreativo, que puede alterar la percepción, tiene la función también de abrir el apetito. Y en este punto es un efecto beneficioso buscado, porque las personas tan desnutridas necesitan algo que en término técnico se llama orexígeno, que abra el apetito para que tengan... Para nutrirse. Exactamente. El clásico bajón, digamos, Claro. de la marihuana, se utiliza ese efecto, ¿no? Se busca para las personas caquécticas. Y eso tiene que ver, como decía Sil, con el THC, ¿no? Hay 2 componentes, THC y CBD. Son los más conocidos. Sí. Después hay muchos, hay más de 100. Pero estos 2 son los principales, más estudiados, más conocidos, con los que, digamos, en general uno trata de, en más o en menos, lo que se vende a nivel de la industria farmacéutica en la Argentina es el cannabidiol, que las siglas son el CBD. El THC no está hoy por hoy a nivel legal para la venta. Y la otra indicación que tiene también evidencia concluyente es el dolor neuropático, ¿sí? Ese es un dolor crónico neuropático. También se puede utilizar el cannabis medicinal. ¿Qué es el dolor neuropático? ¿Un dolor devenido de alguna afección neurológica? Exactamente. ¿Dolores de cabeza, por ejemplo? No, esas son más cefaleas o migrañas. Estos son dolores específicamente que vienen... Generados por una alteración en el nervio, digamos, en el nervio que percibe el dolor. Hay distintos dolores neuropáticos que muchas veces pueden ser secundarias a algunas afecciones de salud, y entonces ahí se usa el cannabis medicinal, el CBD, para el tratamiento de ese tipo de dolor, que es un tipo de dolor muy particular. La enfermedad de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, tiene dolor y tiene rigidez, tiene espasticidad. Para eso también está indicado el cannabis medicinal. Y no digo el CBD porque también tiene un componente del THC, el tratamiento ese. Así que esas son las evidencias hoy que son concluyentes que se puede aplicar esto y no va a haber mucha discusión al respecto. Cuando Después, decís un componente de THC, ¿está dentro de la medicación o directamente se dice, bueno, se fuman un porro No. y les hace bien? bueno, eso médicamente uno no indica un porro o fumar, porque tiene que ver con la combustión que genera todo lo que se fume, más allá de que sea marihuana o cualquier otra sustancia. Genera combustión, genera irritación en la vía respiratoria y crónicamente la altera. Entonces uno como médico no va a indicar fumar, pero sí puede indicar de repente vaporizar, que para las crisis de dolor esta es una indicación, la vaporización. De este modo, con flores o con aceite, se puede, la persona en ese momento agudo de la crisis lo utiliza, pero de base mantiene con un aceite. Y en el momento de la crisis, ahí como llega más rápido la circulación y tiene un efecto más rápido, se usa también vaporizado. Sí, y bueno, estas son las indicaciones que son contundentes, que hay buen nivel de evidencia, pero nosotros sabemos que la población general en este momento está usando CBD para un montón de otras afecciones, como decía Pato, para el insomnio, para el dolor, para los dolores musculares, para la ansiedad, ¿no? Hay muchísima automedicación en relación al uso de cannabis, y también se utiliza en otras condiciones, especialmente en la infancia, fuera de estas indicaciones. A mí me parece interesante por ahí un mensaje que vos siempre das respecto de, bueno, qué significa
utilizar CBD y esta relación que uno hace, bueno, es una plantita y no pasa nada. Me interesa mucho que hables de eso y después meternos un poco en el tema del uso de CBD en la infancia. Bien. Bueno, esto cuando la gente pregunta, dice, porque yo me inclino por lo natural, y esto, por supuesto, como viene de una planta, está asociado a la natural, que es cierto, por un lado, es la naturaleza. No quita que por eso, bueno, la aspirina viene del sauce y muchas otras sustancias vienen de plantas que también tienen efectos adversos. Claro, no deja de ser un químico, ¿sí? Tomar petróleo no debe ser saludable. Claro. Y siempre viene de la naturaleza tierra. de algún modo, sí. Entonces, bueno, está toda esta cosa romántica que por un lado a la planta se la endiabló muchos años, que cayó en la volteada de todo lo que es el prohibicionismo de las otras sustancias y se dejó, hubo un largo tiempo que se dejó de estudiar por esto, por toda la prohibición. Y ahora pasamos para el otro lado donde es la panacea, en que es para todo y no hace mal nunca. Y con esto tenemos un montón de inconvenientes, porque toda la parte de la planta que tiene toxicidad o que tiene efectos adversos y que tiene un potencial adictivo, está todo en lo mismo y no puede ser todo lo mismo. Hay que poder separar lo que es la parte medicinal de lo que es la parte del consumo recreativo, de lo que es el consumo problemático, como con cualquier otra sustancia. Claro, pero inclusive dentro de lo medicinal, a mí una vez me habían pasado también un frasquito de un aceite de cannabis, dice, para el dolor de cabeza ponete esto, qué sé yo, en la frente. A mí no me había hecho nada, pero me llegó y digo, no sé ni de dónde viene, ni qué tiene. Claro. Veo que ahora hay como bastante especificidad en cada cosa que decís. La planta tiene su complejidad y me imagino que en sus usos también. No hay una regulación, digo, porque esto circulaba como puede circular cualquier otra cosa. Sí. ¿no? Por Mercado Libre, de hecho, podías Claro. comprar Por aceite de cualquier cannabis sistema. sin tener ningún tipo de certificación, ningún tipo de análisis. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Está muy bien la pregunta. ¿Cómo haces? Cuando vos tenés un frasquito que circula. Claro, así, ¿qué es esto? Si no es de la industria farmacéutica, que por supuesto fue aprobado y uno ya sabe cuánto tiene de cada componente, etcétera, uno tiene que mandar a analizar. Hay un montón de lugares donde se analiza, se usa un sistema que se llama un cromatógrafo, es un aparato que analiza qué fitocannabinoides hay en ese frasquito. Y se analiza frasquito por frasquito. Entonces uno ahí puede ver si es un aceite rico en CBD, si tiene mucha concentración de THC, y eso por un lado, por ejemplo, en la Facultad de Bioquímica de la UBA se analiza en varios lugares. Ahí tenemos la corrida de los fitocannabinoides, donde unos cuantos cannabinoides salen específicos en qué concentración está, y por otro lado tenemos el análisis biológico que tiene que ver con poder ver en ese preparado si hay metales pesados, si hay pesticidas, toxinas, todo lo que son los tóxicos, que es una planta que tiende a tener hongos y que también depende cómo se haya cultivado, digamos, puede tener metales pesados y todo eso entra al organismo. Ya hay muchos casos reportados de personas inmunosuprimidas por lo que fuera, que han ingerido esto para el dolor o para lo que fuera también. Imagínense que entra un hongo en un sistema inmunosuprimido, donde el organismo no tiene las defensas suficientes para... Esto genera una neumonía, cualquier cosa, y la persona puede terminar muriéndose por eso. Entonces, digo, me parece que como nos pasamos para el otro lado, donde esto es agua bendita y sirve para todo, ahí en el camino se pierden muchas cuestiones y pueden ser de gravedad también. Ahora vos decís en el camino, viste que uno a veces, a veces no, me parece que siempre, no sabe muy bien a dónde va, ¿no? A dónde va, y el uso del cannabis medicinal, si se pudiera trazar un camino, ¿en qué parte del camino está? ¿Estás a mitad del camino? Digo, para su implementación plena, o queda mucho por andar todavía. Digamos, o sea, la penicilina tiene un montón, ¿no? ¿El cannabis por dónde anda? No, yo creo que queda mucho, porque sabiendo que hay tantos componentes que todavía no están terminados de estudiar, o sea, hay más de 500 componentes en la planta y hay más de 100 fitocannabinoides y se sabe mucho de algunos pocos.
Y aparte de eso tenemos otros componentes que se llaman los terpenos, los flavonoides, que le dan el olor, que le dan el sabor. Imagínense todo lo que queda, es muchísimo. Ahora, la planta tiene un potencial enorme, pero no por eso quiere decir que no hay que tener, que es un químico, tiene efectos adversos y también interacciona con todas las otras sustancias que nosotros tenemos en el organismo, de fármacos. Necesita un hígado sano para ser procesado, un riñón sano. O sea, esto es un medicamento, hay que poder pensarlo así. Por más que tenga, y por eso yo me volqué a este mundo también, por más que tenga un perfil de efectos adversos mucho menor, y cuando si hablamos del autismo, tengo bastante para comentar en relación a lo que veo, no deja de ser una molécula, un químico. Lo interesante es que tiene un perfil de seguridad porque tiene bajos efectos adversos, sobre todo cuando se hace a conciencia y de un modo regulado con un médico que acompaña. Ujú. Bueno, me quería meter en ese tema, ¿no? Me quería meter un poco en el uso de cannabis en el grupo de personas autistas y también en el uso de cannabis en parálisis cerebral. Digo, porque te cuento, Patricio, porque la pregunta, porque esto, digamos, es tratamiento, se llama off-label o fuera de prospecto, que es, las indicaciones son esas 4 que dijo Silvina. Bueno, pero se está utilizando en realidad en un montón de otras condiciones. Hay estudios en marcha en un montón de otras condiciones, pero de antemano se está empezando a utilizar, ¿no? Y hay todo un recorrido. Entonces quería preguntarte por ahí, porque probablemente mucha gente que nos vea o que nos escuche está esperando una respuesta respecto del uso de cannabis en el autismo especialmente y después en parálisis cerebral. Bueno, eso es digamos, más mi fuerte porque tengo un recorrido ahí con... a ver, yo lo que puedo ver con el cannabis, a diferencia de con otros psicofármacos, es que conecta a la persona. No es mágico, pero por supuesto que hay muchos psicofármacos que funcionan y hacen muy bien. Esto no es esto todo sí, esto todo no. Ahora, muchas veces, y cada vez se ven más, sobre todo los chicos polimedicados con muchos fármacos, sin beneficios, y a veces el costo es más alto que el beneficio. Uh-huh. Lo que yo puedo ver con el cannabis, que a veces es, bueno, los padres lo piden como primera línea y no es primera línea. Yo esto lo converso mucho con los padres porque hay trabajos de investigación que avalan de cierto modo la utilización, pero todavía no se fomenta para que sea de primera línea de tratamiento. Primera línea, cuando nosotros decimos primera línea o segunda línea, es, bueno, la evidencia dice que por el primer caminito que tenés que ir es por este. Es por ahí. Y por ahora la evidencia no dice que el primer caminito en autismo para el tratamiento farmacológico sea el cannabis. Entonces esto también es interesante porque hay un grupo muy grande de familias como empujando por ahí o esperando o depositando mucha esperanza en el uso de cannabis como primera línea, y eso todavía no es así, ¿no? Pasa que eso también tiene que ver con los tiempos de la investigación. Claro, y eso, claro. En realidad, esto es una molécula interesante. Bueno, yo le digo molécula, pero digamos, esto va de la gente a la ciencia, no va de la ciencia a la gente. Cuando salen sustancias, moléculas, medicaciones, se descubren y después se implementan en la gente. Esto viene de los movimientos de la gente, sufrientes sobre todo, en algo que se utilizaba en otro contexto del mundo recreativo, claro. ¿Sí? Pero al ver que esto mejora condiciones, entonces sobre todo familias, asociaciones de padres, de personas con autismo o con otras dificultades, vienen a pedir, sobre todo a la salud, que los acompañe, ¿sí? Claro, además que frente al primer testimonio exitoso, todo lo otro que se carga de ansiedad, ¿no? Entonces vienen con esta inquietud, me imagino. Sí. Y toda esa ansiedad de las familias, en este caso, por ejemplo, de las personas que están con una condición de autismo, ¿también hacen cultivo hogareño, por ejemplo, y a partir de eso lo pueden utilizar, o esto no es corriente? Sí, en este camino, en este colectivo, hay de todo, ¿no? Hay personas que quieren cultivar y hay personas que no les interesa
Y bueno, esto, a ver, yo tengo un punto acá, un poco, lo que me parece importante es que se haga con conciencia y responsabilidad. Porque como les conté, la planta puede tener muchos contaminantes y tóxicos. Entonces, si esto no se analiza y no se hace con, por ejemplo, pesticidas orgánicos, el preparado finalmente, que uno le pone tanta idea y de milagrosa, puede terminar siendo tóxico, ¿sí? Entonces, digo, más allá de la ley, no me voy a meter en ese terreno, pero digamos, uno en general no se prepara el paracetamol o no tiene en el fondo de la casa el amoxidal 500, ¿sí? Pero bueno, por supuesto con esta planta, por eso esta planta viene a como a replantearnos todo, ¿no? Desde lo que fue la época del previsionismo y que estaba ligado a un montón de culturas específicas, hasta lo que es la panacea total, lo milagroso, y después lo que es hacer el propio cultivo, ¿sí? En ese caso, cuando son aceites artesanales, sí o sí hay que analizarlos. Esto yo hago mucho hincapié, ¿sí? Hay veces que la gente no tiene acceso también, por otro lado, pero a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, mi vecino que tiene la madre con dolor de rodilla me lo está dando para mi hijito que tiene... Y todo esto, no hay problema, señora, pero esto lo analizamos, aunque sea de confianza, porque más allá de que no tenga mala fe o mala intención la persona que lo entrega, gratuita o no gratuitamente, igual puede estar, primero... puede tener niveles de THC muy altos y que no sea conveniente, y después puede tener tóxico. Yo atiendo personas para indicar cannabis en el contexto de la salud mental, pero si una persona viene con fibromialgia y tiene ansiedad y yo le indico cannabidiol, es posible que mejore de su fibromialgia. Entonces termina siendo algo en cadena. Claro. Eso es lo lindo de esta planta también, que como, digamos, está repartido por todo el organismo, va a hacer impacto y va a tener efecto sobre muchas funciones del organismo, ¿sí? Esto positivamente hablando. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Pensando en los efectos clínicos o en los efectos deseados, pero también pensando en los efectos indeseados, en los efectos adversos, el hecho de que hayan receptores distribuidos en todo el cuerpo, también claro. Tiene, más que riesgo, bueno, nada, que la persona que lo indica y hace el seguimiento tiene que ser una persona que sea experta en el manejo de la molécula, como dice Sil, ¿no? O las moléculas. La recomendación de la vecina, el vecino, la dosificación, digamos, así como laissez-faire, tiene este riesgo que es que hay receptores en todo el cuerpo. Pero ¿y entonces cómo andamos de expertos? ¿Andamos bien de expertos o no hay? ¿O no hay una alcanzan formación para la demanda que hay? Hay un montón de formaciones, cada vez más. Pero no alcanzan para la demanda que hay, porque la gente lo viene a pedir. Y aparte no hay suficiente evidencia en muchas condiciones como para decir, bueno, podemos avanzar. Hay médicos más estrictos que necesitan mucha evidencia para manejarse y hay médicos que, bueno, yo esto lo converso, hoy por hoy ya hay algo de, por supuesto, uno conversa con el paciente, le cuenta un poco cuál es la situación y también el paciente también tiene derecho a elegir. Estamos hablando de personas adultas en su sano juicio, digamos, sí. ¿no? Pero tiene también derecho a poder elegir y saber que si esto no es de primera línea y quiere ir por ahí, uno tiene que, decir, yo veo qué hago con eso, ¿no? Si acompaño o derivo o no. Si no hay suficiente evidencia, yo no voy vaya a otro profesional. Y yo te saco un poco de lo que es el cannabis medicinal para hablar un poco del consumo recreativo, y hay un tema que a mí me parece interesante. Vos hablabas de las distintas etapas en relación al consumo de la planta. Hubo un momento prohibicionista y en este momento en muchos países centrales se empieza a hablar de la reducción del daño. Y a mí me parece que es interesante, sin ponerse la gorra, también hablar un poco del tema del alto consumo de cannabis recreativo en chicos, en adolescentes chiquitos, digamos, Sí. y cuál es el impacto. Porque también, en relación al uso del cannabis medicinal, bueno, es una planta, está todo bien, y en lo recreativo también, ¿no? Bueno, es la marihuana, es algo que... Tal cual. Está todo bien, mejor fumarse un porro y no un cigarrillo, esta Exacto. idea que hay, ¿no? Dando Sí. vueltas. Y Sin del ponernos vapeo, la gorra, y del ¿no? vapeo Y del también, vapeo, ¿viste? sí.
Los vapeadores. Ah, que sí, también sí, están, sí. Bueno, Sin poner la gorra, pero pensando en este concepto, ¿no?, de reducción de daño, de bueno, la información en algún punto es poder decidir. bueno, para esto hay que educar, porque cuando uno entiende que la planta tiene un potencial adictivo que está dado por el THC, esto, digamos, ¿qué pasa? Están viniendo plantas, están cultivando plantas cada vez con más concentraciones de THC, ¿sí? Esto ligado al mundo recreativo. El Eso tiene que ver THC con la manipulación del ambiente donde crece la planta. Sí, porque va los mutando bancos de las semillas, cepas. los bancos de semillas venden semillas con diferentes hay genéticas distintas donde hay más concentraciones de CBD, de THC, algunos otros específicos fitocannabinoides. Y uno puede elegir. Esto acá no es lo común, en general se trae de afuera, pero por ejemplo en Holanda o en otros países hay banco de semillas, uno va, compra y cultiva y sabe lo que va a salir, y por supuesto el ambiente puede modificar esas características, ¿no? La temperatura, los nutrientes de la tierra, la luz que tengan, por eso los indoor en general están como más controlados en todas esas variables. Ahora, como cada vez vienen, porque se están generando plantas con más THC, esto es lo que está circulando en el mundo recreativo. ¿Y qué pasa con el THC? Tiene un potencial adictivo como lo tienen el tabaco, como lo tiene el alcohol, como lo tienen, digamos, muchas otras sustancias que están circulando también. El punto es que cada vez con esta idea de que la marihuana no hace mal y al contrario, empiezan a fumar más chicos y con más concentraciones de THC. Entonces, más dosis, más seguido, cerebros en desarrollo. Esto tiene total impacto en la neurobiología, digamos, del cerebro de un adolescente, ¿sí? Adolescente barra, bueno. ¿Por qué? Porque esto puede generar, digamos, alteraciones de la memoria, del aprendizaje. Sobre la motivación actúa mucho esto. Las dosis altas de THC crónicas sostenidas en el tiempo, no estoy hablando de un porro, un fin de semana, un ratito. Estoy hablando de personas que consumen prácticamente diariamente y con dosis altas de THC. Hay algo que se llama el síndrome amotivacional, la falta de motivación, ¿sí? Esto existe, esto se ven mucho en los hospitales también pediátricos, intoxicaciones de THC en chicos pequeños, también en lo que son las comidas o estos brownies o cuestiones. ¿Niños decís vos, pediátricos? En niños, sí, en el Gutiérrez hay mucha, tengo una colega ahí que trabaja y hay mucha intoxicación. Ahora están sacando también gomitas y muchas otras, que de hecho ahora la nueva ley, que no me puedo explayar demasiado, pero va a permitir venta de comestibles y múltiples usos más allá del medicinal. Todo eso viene con cannabinoides adentro. Cannabinoides son todos. Ahora, cuando esto tiene THC y el chico lo consume como si fuera el gummy, no sé cómo se llaman estas gomitas. Sí, una gomita de una golosina. Claro. Esto llega a la vía digestiva y el chico tiene consecuencias, digamos, físicas y también mentales, ¿sí? Entonces se ven intoxicaciones que por suerte en general no son letales porque, bueno, justamente tenemos la suerte que en el bulbo raquídeo no hay suficientes receptores para los cannabinoides en el centro cardiorrespiratorio, entonces la letalidad, la toxicidad con letalidad es rara. Pero bueno, no importa. Esto sería el bulbo raquídeo, es una parte del sistema cerebro nervioso que controla cómo respiramos y cómo late el corazón. Y la dosis tóxica está muy lejos, eso se llama así, muy lejos de la letal, ¿no? Vos te podés intoxicar, pero para que te mate la sustancia necesitas consumir mucho. Hay otras sustancias que están muy cerquitas, que están muy pegaditas. Y cuando están muy pegaditas, rápidamente después de una intoxicación puede sobrevenir la muerte. En el caso de la marihuana, por ahí la dosis tóxica y la letal están bastante alejadas. La podés pasar muy mal igual, intoxicado, sí, claro. ¿no? Digo, que con eso pasamos al consumo problemático después, porque digamos, una cosa es un consumo recreativo aislado, otra cosa es el consumo cotidiano y después la persona puede tener, como con cualquier otra sustancia adictiva, un consumo problemático, que tiene que ver con una adicción, donde hay todo el componente también de conducta de una persona adicta que necesita buscar la sustancia desesperadamente y también que sufre abstinencia y todo lo que ya conocemos de las sustancias de abuso. En personas predisponentes o en personas que toman mucho tiempo dosis altas de THC,
Pueden despertar también episodios psicóticos que pueden ser breves, ¿no? Esta cuestión de la paranoia que puede generar. O si la persona es vulnerable, porque vino de fábrica vulnerable, entonces se puede disparar una psicosis y que quede en un estado psicótico. No es lo más común, pero esto puede suceder. Así que esta planta se las trae en todo sentido, pero digamos, no hay que desmerecer, y yo creo que hay que formar para educar, ¿no? Para educar. Y claramente esto no se puede indicar en una embarazada, en una lactante, en los niños. Todo esto no funciona. Digamos, ya hay estudios que se vio cómo son los embriones y cómo nacen los niños de personas que consumen recreativamente y tienen bajo peso al nacer, tienen un montón de dificultades, digamos, que tienen que ver con ya hay receptores endocannabinoides muy temprano, no me acuerdo ahora si era la 6ª u 8ª semana del feto, ¿no? O sea que si está circulando, eso atraviesa la placenta, porque son sustancias liposolubles, son aceites, pasa por la placenta y al feto le llega esto. O sea, bueno, necesitamos educar a la población, no tienen por qué saberlo, pero nosotros somos responsables de que entiendan que esto puede ser muy beneficioso, como también puede ser perjudicial, ¿no? Sí, y en afecciones psiquiátricas, vos mencionabas el tema motivacional, sí. Y cuando lo describías, se me disparó digamos, la idea de la depresión, ¿no? Que hay un déficit motivacional como uno de los rasgos. ¿Ahí tampoco está indicado en casos de depresión o de algunas otras afecciones psicológicas o psiquiátricas? En la depresión hay menos estudios, hoy por hoy no está indicado. No. En trastornos de ansiedad o fobia social, por ejemplo, sí, hay bastantes estudios. En lo que es, la esquizofrenia, ya hay estudios que también comparan personas que tienen brotes psicóticos y toman antipsicóticos por un lado, tradicionales, y otros toman cannabidiol en altas dosis, pero todo esto también tiene que ver con la dosis. Utilizamos dosis específicas para autismo, para epilepsia otro tipo de dosis, para trastornos psicóticos otros tipos, y lo que pasa ahora que se está indicando, y a veces se indican dosis subterapéuticas por debajo de lo que corresponde, y no hay respuesta, y uno quizás descarta eso porque dice no funcionó, pero uno no llegó a la dosis que correspondía. ¿Sí? Entonces, en realidad se está estudiando para un montón de problemas psiquiátricos. Obviamente el estrés postraumático, sobre todo se estudió mucho en los veteranos de guerra que fumaban y fuman mucho marihuana, ¿no? Para todo lo que son las pesadillas, los flashbacks, ¿viste? Las imágenes intrusivas del evento traumático. Esto está bastante más estudiado, pero no hay una indicación en la psiquiatría que sea contundente hoy día. Pero uno fuera de prospecto más o menos se acerca a algunas condiciones que sabe que pueden funcionar mejor. Silvina, ¿y cómo te llevas con lo inesperado? Qué buena pregunta. Lo inesperado, es lo que le pone un poco de pimienta a la vida. No sería, vivir en Argentina es un poco lidiar con lo inesperado. Pero soy una persona rutinaria, pero me aburro también de la rutina. De hecho, soy una buscadora porque ahora me preguntan algunos, ¿y ahora en dónde estás? ¿Estás con las sustancias, esta psilocibina y todos los adaptógenos? No, todavía no llegué, ahora estoy con la microbiota y eso. Creo que somos tan complejos que reducirnos solo a una mirada es quedar muy corto. Entonces, soy curiosa. Eso es mi personalidad y lo vuelco a la medicina también. Muy interesante, el escuchar a la profesional. Pero cuando esto baja a tierra, con el testimonio de alguien que está involucrado en esto, la cosa por ahí cambia, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos tenemos una idea en este podcast de intentar hablar siempre en primera persona. Hay temas
en los que se puede hacer, hay temas en los que Claro. la mirada de un experto o de una experta nos puede traer mucha luz. Así que en este caso hicimos un cambiazo y vamos a escuchar ahora los testimonios, el testimonio de la mamá de Melina, la mamá de una joven que utiliza cannabis medicinal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia, yo soy la mamá de Melina. Melina tiene el diagnóstico de retraso madurativo severo, trastornos de conducta y TEA. Ella desde los 6 años comenzó a estar medicada y pasó por distintas medicaciones durante casi 3 años, como el aripiprazol, la carbamazepina, el ácido valproico, el levitiracetam y por último el haloperidol. Que en realidad con el paso del tiempo veíamos que no mejoraba, sino que empeoraba, se ponía más irritable, estaba súper entumecida, se babeaba constantemente, se autoagredía. Así que fue una etapa muy dura de nuestras vidas. Si hubo cambios desde que empezamos con el cannabis, sí, hubo cambios notables, comenzó desde físicos hasta emocionales. Ella en menos de un mes bajó más de 15 kilos, después empezó a desaparecer su rigidez y su entumecimiento, era como que tenía un chaleco químico con todas las medicaciones. Empezó a tener más gestos, a sonreír, a tener más conexión con el exterior, a tener más conexión visual, a tener más comunicación corporal, a estar más conectada con el entorno. Desapareció su autoagresión, mejoró su motricidad también. Después, bueno, si teníamos prejuicios, sí, teníamos un poco de prejuicio, pero desde el desconocimiento. Cuando empezamos a ver distintos testimonios que aparecían en la televisión, a escuchar distintos casos sobre el uso terapéutico del cannabis, tomamos la decisión de interiorizarnos con mi marido y bueno, creímos en ese camino, apostamos a ese camino, que ya no teníamos nada que perder porque Melina peor no iba a estar. Y luego de asistir a una charla de un neurólogo infantil en un hospital, una charla sobre uso del cannabis y también ir en el 2019 a la primera Expo Cannabis que se dio en la Argentina. Ahí conocimos a distintos profesionales de la salud y fue un cambio bisagra en nuestras vidas porque ahí Meli comenzó a tener una mejor calidad de vida. Empezó a estar mejor y a vivir mejor gracias al cannabidiol. Claro, ¿cómo no se va a cargar de ansiedad, ¿no? Pienso en los padres que atraviesan una situación así y que quieren ya, que las cosas ocurran ya. Sí, y acá me parece que este testimonio un poco recorre lo que nos decía Silvina, ¿no? Interesante ver que Melina recibió otro tipo de medicaciones. Cuando nosotros hablábamos de primera línea o de segunda línea es esto, ¿no? Se empezó por el camino tradicional, que es la medicación que se utiliza habitualmente para tratar estas dificultades o estos desafíos que tenía Melina, y después empieza a pensar en el cannabis. Y algo re interesante que dice la mamá es, nosotros empezamos a informarnos, a mirar entrevistas, fuimos a una charla que dio un neurólogo, después fuimos a Expo Cannabis. ¿Cuánta relación hay entre la toma de una decisión y la información con la que se cuente, ¿no? Es clave eso, digo. Bueno, un poco cuando pensamos en hacer un podcast sobre neurodiversidad pensábamos en esto, ¿no? En acercar información. Bueno, en eso estamos, Majo. En eso estamos, Pato. Este podcast fue presentado por Big Box. La felicidad de regalar.